A lo largo de los años, Pixar ha venido encantando a todo el mundo, tanto por sus hermosas películas como por sus hermosas historias. Y parte de la esencia de estas se encuentran ni más ni menos ni más que los villanos, aquellos individuos que suponen trabas para los protagonistas y les ayuda a desarrollar su personalidad. Y si bien Pixar no siempre es la mejor haciendo villanos, más últimamente en la que parece que en todas sus pelis el villano es o el papá, o la mamá, o un trauma de la niñez, muchas de sus pelis sí que tienen villanos muy buenos. Por eso hoy en Control Z, los 35 villanos de Pixar del peor al mejor. Y sí, a pesar de solo tener 27 películas, buena parte sin un villano principal, aquí contamos 35 por el hecho de que muchas pelis tienen más de un villano. De la misma forma, con este estudio tenemos que ampliar el concepto de villano porque pelis como Soul, Elementos o Turning Red no cuentan con un villano, sino con un conflicto emocional que en cierta forma es representado por un personaje en particular. Por lo que muchos personajes del top no son villanos, sino más antagonistas. Y por último, también estamos contando esos villanos que aparecen solo al final, que son innecesarios, pero que también dan una gran batalla por razones que no entiendo. De esa forma nos quedamos con 35 personajes, todos ellos juzgados por nivel de amenaza, complejidad, desarrollo y muchas cosas más, ningún secuaz porque ellos no cuentan como villanos y con solo una película que no tiene ninguno. ¿Sabes cuál es? Pues comenta antes de que empiece el video, papá, y si le atinas, te ganas un corazoncito. Y ahora sí, con el último puesto de la lista, o como a mí me gusta llamarlo, el peor villano de todo Pixar. Y adivinen, este personaje forma parte de la peor peli de Pixar, ¿quién lo diría? Miles Axelrod de Cars 2. Y ya todos sabemos lo mierda de peli que es Cars 2, y como cada vez que tengo que verla, me da una embolia cerebral por tener que comerme esa basura completa. Y uno de los peores factores de esta no es solo que su personaje sea la porquería más irritante del mundo, sino que su villano ni siquiera tiene un plan, una motivación, algo creíble, absolutamente nada. Y eso que esta peli tiene 3 villanos, 3. Se supone que Miles es un empresario del combustible multimillonario que descubre un combustible ecológico y lo usa en las carreras para promocionarlo con los corredores, pero que a su vez, y de manera discreta, es un supervillano jefe de la mafia que quiere explotar los autos que usan el combustible ecológico para así hacer que todos vuelvan a usar el combustible normal y ganar más guita. O sea que el pibe descubrió cómo hacer agua, y en vez de vender agua, le puso veneno, envenenó a todos y así aumentó el precio de la gaseosa. De por sí el plan de Miles es una cagada, porque ¿para qué inventar un nuevo combustible si vas a hacer volar a todos los que lo usen y vas a volver al combustible normal? Mejor o no hueles a nadie y vendes el ecológico o no inventes una mierda, loco, si en ambos casos ganas plata. Muy aparte, el hecho de que sea un villano de giro también es una cagada, porque no hay absolutamente ningún indicio de que sea malo. Aparte de una escena en la que Mate se caga encima y supuestamente no fue él, sino Miles. Pero sin duda la peor parte de este personaje es que está hecho para que Mate lo descubra. Y como Mate es una mierda de personaje, este debía ser más mierda todavía. Digo, simplemente le dice algo como, che, vos sos el malo. Y él dice, sí, me rindo. No hay absolutamente nada de tensión, porque es un personaje tan plano y poco interesante que ni siquiera tiene razones de ser malo. Pero ¿qué podemos esperar, tío? Esta es la peor peli de Pixar. Por esa razón, el petizo se lleva el último puesto de la lista. Y en el 34, La Maldición del Dragón de Unidos. ¿Y qué es esta poronga? ¿Unidos tiene villano? La Maldición del Dragón, si es que está bien llamarlo así porque este coso no tiene ni nombre, entra en el tipo de villano que aparece de la nada al final y que se supone es el máximo desafío, la última batalla de nuestros protagonistas y el momento en el que usan todo lo que aprendieron en la peli para poder vencer a esta gran amenaza. ¿Y cómo te digo que la pelea es una mierda? O sea, no está mal animada y está lejos de ser poco creativa, hermano. Digo, el dragón es una escuela que se parte en pedazos y se convierte en monstruo. Pero fuera de eso solo sirve para meterle más presión a los hermanos y que terminen de resucitar más rápido a su viejo, o en otras palabras, alarga la acción de la película de manera artificial. Aquí podemos ver otro villano que solo aparece al final en una peli que no es de Pixar, la muerte roja de Cómo entrenar a tu dragón. Y mientras este villano es temible, con un diseño glorioso y un nivel de amenaza altísimo, también tiene importancia en la historia al ser el dragón que obligaba a los demás dragones a cazar para él. El Dragón de Unidos es como un intento de esto, sin trasfondo, casi que sin importancia en la historia, y solo está ahí para rellenar espacio. En mi opinión, Unidos no es tan buena, pero hubiera sido mejor de no haber incluido ese dragón ahí. Por eso, puesto 34. Y en el 33, representando de nuevo a la peor peli del estudio, tenemos a el Profesor Z de Cars 2. Y sí, sé que dije que no incluiríamos secuaces, pero en su defensa, este tío no es un secuaz, sino un villano diferente que pasa incluso más tiempo en pantalla que el malo principal. De hecho, si me dijeran que este es el malo principal, me la creería completamente porque, tío, el tipo está loco. ¿Y qué te puedo decir de él? Nada. Y eso es lo malo. Es solo un carro que es malo y ya está. Este tío es el jefe de la mafia que está todo el rato queriendo sabotear la carrera para probar que el combustible este es malo. Lo atrapan y su personaje desaparece.
La única razón por la que está más abajo, a pesar de ser de la misma película que el último puesto, es que sí llega a representar una ligera amenaza. Pero hablando del final, se enfrenta a Mate y pierde. Y obvio, ahí se jode todo. Lo único bueno es que este sí fue construido como villano desde un inicio, y a pesar de que sus motivaciones sean estúpidas, sigue siendo el único villano de Pixar que ha matado personajes en pantalla. O bueno, esto si no contamos cuando Sid voló un juguete en pedazos, claro. Y curiosamente, a pesar de ser un carro, es de los más sanguinarios de esta lista. Solo por eso se lleva el puesto 33 de nada. Y en el puesto 32, Estruendo de un gran dinosaurio. Y ya lo dije en el top de Pixar hace meses, pero lo vuelvo a decir ahora que lo quiero mucho. No vean un buen dinosaurio. ¿Por qué? Porque es una película aburrida. No es mala, tampoco es buena, simple y llanamente aburre. No tiene una historia llamativa, no tiene personajes llamativos, y los villanos de esta peli son Estruendo y sus compas. Un grupo de pterodáctilos que cazan seres pequeños que en un momento como que quieren cazar al nene coprotagonista, no lo cazan, se van, luego vuelven al final para querer volver a cazarlo, como que lo cazan pero no lo cazaron, lo derrotan con un mordisco y un palo y después, ¡chao! ¿Qué personajes son esos? Esto lo entiendo, y es que al igual que Unidos, esta peli no necesitaba un villano de este estilo, o al menos no lo pedía a gritos. Podía funcionar como peli sin villano y ya. Pero por alguna razón, no papá, eso no pasó. Y lo siento, pero Estruendo y sus compas, más que ser villanos interesantes, parecen una muy mala copia de los villanos de la Era de Hielo original. Solo que estos otros sí tenían desarrollo. Y como la peli más olvidable de Pixar merece un villano igual de olvidable, Estruendo se lleva el puesto 32 de una. Y en el puesto 31, me van a decir hater, pero otra vez está Cars 2, con el único villano decente que esta peli pudo darnos, Francesco Bernoulli. Y sé lo que muchos me van a decir aquí, que Francesco no es un villano sino otro personaje de la peli, y en eso pueden tener razón. Hasta que me acuerdo que la peli esta tiene prácticamente dos historias unidas por un hilo fino. La primera, la de Mate jugando a ser James Bond, y la segunda, la del Rayo en la Gran Liga. Y esta trama tiene de villano a... ¡exacto! Francesco personificando un estereotipo italiano caricaturesco que se burla exageradamente de Rayo en la mayoría de las escenas en las que aparece. Y eso es lo malo, que solo está ahí para burlarse de Rayo, siendo más un intento del chick de la primera peli que un personaje interesante que represente una amenaza. Obviamente veremos a Chick Hicks mucho más adelante en el top, pero la relación que tenía con Rayo llegaba a sentirse natural, y la rivalidad de ambos, si bien no era interesante, era entretenida y orgánica. Esta otra solo tiene insultos por todos lados, como si estuvieras viendo a dos morros de 10 años peleando por qué personaje de videojuegos es mejor. Francesco queda corto como un antagonista serio de carreras, ya que sus travesuras infantiles lo convierten más en un personaje cómico que en un villano memorable. Y esto hace que se transforme rápidamente en uno de los villanos más débiles de Pixar, por lo tanto se lleva el puesto 31. Y en el puesto 30, la decepción. La traición, amigo. Evelyn DeVore de Los Increíbles 2. Y esta, aparte de ser otra villana sorpresa, sí que muestra indicios demasiado claros de ser la mala. Tantos que podría decirse que llega a insultar tu inteligencia. Y de pronto en un momento es buena y luego ¡pumba! Es mala. Y su plan de cierta manera es parecido al de Miles en Cars 2, nada más que esta vez, en vez de apoyar el combustible alterno para luego sabotearlo y apoyar al normal, apoya a los superhéroes para luego colocarles unas gafitas y que hagan cosas malas para que vuelvan a ser ilegales. O sea que de nuevo, hace algo para fingir que es buena y luego va totalmente en contra de eso porque, no sé, el guión. Encima, hombre, el método que usa es realmente estúpido. Digo, cualquiera se da cuenta que los superhéroes actúan raros y malos cuando tienen las gafitas que le dio la señora con ojeras. ¿Qué clase de plan es ese? Ahora, he leído que muchas personas consideran que lo único bueno de la tipa es su motivación, y es que ella odia a los superhéroes desde que su viejo que los apoyaba harto murió de un balazo y los superhéroes no pudieron hacer nada. Pero aquí viene la pregunta, ¿acaso lo mataron los superhéroes? ¡Claro que no! ¡Lo mataron unos pandilleros, tío! Pero en vez de odiar a los pandilleros, odia a los superhéroes porque no pudieron salvar a su papá. Es como si yo desarrollara un odio a los doctores porque no pudieron salvar la vida de mi viejo luego de que fuera arrollado por un camión. Sumando todo eso tenemos una villana insulsa que no llega a generar nada más que muchos momentos sentados frente a la tele diciendo señora, piense mejor su plan y un deseo enorme de que el subterráneo hubiera sido el villano principal. Y es por eso que esta tía se lleva el puesto 30. Y para continuar con la tradición, en el puesto 29 otro villano de Cars, papá. ¿Y quién más va a estar acá si no? Starling de Cars 3. Y este es el típico tropo de villano que si bien no es malo, sí que llega a ser un hijo de puta simple y llanamente por la guita. Starling, el nuevo dueño de Rust-eze, es un auto codicioso que luego de ver cómo el Rayo McQueen no puede correr más carreras, decide explotar su imagen y volverlo mercancía. Pero todo se jode cuando Rayo lo convence para correr una última carrera y esto termina creando el conflicto que nos lleva hasta el final.
como personaje francamente lo entiendo. Porque si lo vemos desde un punto de vista lógico, es un tipo que ha invertido harta plata en una compañía y lo que quiere es que dé guita y no pérdida. Si Rayo corre y pierde lo que es recontra seguro, perdería plata, por lo que considera que es mejor hacer uso de su imagen como corredor veterano para sacarle algo al asunto. La cosa se va al garete cuando decide echar a la entrenadora de McQueen, diciéndole que no es corredora simple y llanamente para darle más drama a la historia, y todo se jode más cuando al final de la peli se vuelve más hijo de puta queriendo forzar a McQueen a vender mercancía. Esto hace que como antagonista no represente una amenaza porque literal, todo se soluciona con 2 o 3 palabras. Sus acciones, aunque lógicas, no van de la mano con un villano convincente, y el hecho de que se ponga a joder porque McQueen ganó la carrera y quiera convencer a Cruz de que siempre estuvo de su lado cuando hace 5 minutos la echó, pudieron crear un mejor villano. Por eso, puesto 29. Y como todo queda en familia, en el puesto 28 y también de Cars 3, Jackson Storm. Y de todos los villanos de Cars, este, a pesar de no ser el mejor, es el más profundo. Tiene la capacidad de meterse en la mente de los corredores para así manipularlos y atacar sus vulnerabilidades. Tiene una confianza demasiado exagerada en sí mismo, lo que hace que menosprecie a los demás corredores de manera sutil pero efectiva, y llega a ofrecer tensión en la historia al demostrar que McQueen va quedando relegado frente a autos más nuevos con mayor potencia. Lo malo es que todo queda en eso. Y al igual que Francesco en la segunda parte, se siente más como un intento de Chick Hicks, pero ni siquiera llega a serlo. Su papel es principalmente mostrar la arrogancia de la nueva generación y sirve simplemente como un dispositivo de la trama para que McQueen experimente una situación similar a la de Doc en la primera peli. O sea que no es un buen villano, sino más un instrumento del guión para que McQueen se sienta viejo. No ofrece realmente emoción alguna ver su carrera, y esto queda demostrado porque cuando pierde, la película ni siquiera se molesta en enfocarlo de nuevo. Y si bien no afecta el enfoque principal en el viaje de McQueen, deja mucho que desear en términos de antagonistas convincentes. Por esa razón, creo que se merece el puesto 28 y nada más que eso. Pero en el 27, la mayor decepción del 2022, el Emperador Zorg de Lightyear. Y a pesar de estar en el puesto 27, considero que este personaje es sin duda el más desperdiciado de toda la lista. Porque luego de conocer el trasfondo de Zorg en la secuela original de Toy Story, tenían la oportunidad de hacer un villano tremendo, sádico, con buen pasado y sobre todo, entrañable. Pero tristemente Zorg cae en el mismo error en el que cae su película. Intenta contarte un mensaje y se centra solo en eso, dejando de lado cualquier rastro del personaje que ya conocíamos. Y no estoy en contra de que cambien a un personaje, pero es que aquí lo hicieron todo re mal. Ahora Zorg no es el padre de Buzz, sino Buzz de viejo, y nos propone un giro en el que necesita la ayuda del Buzz joven para volver al pasado y poder reparar toda la boludeces que hizo. Y cuando este le niega la ayuda, ¿qué hace? ¿Lo mata y le roba el cristal? No, le pega, boludo, mata lo mínimo. Lo peor de todo es que fuera de la nueva caracterización, el personaje es aburrido. Y a pesar de que buena parte de sus peleas sí son chéveres, la mayor parte cae en la repetición más de lo que yo repito argumentos en este video. Lo único que podría destacar de este personaje es sin duda la motivación. Y es que la obsesión que este personaje tiene con querer volver al pasado y reparar su error es en cierta parte realista, porque decime que nunca has querido volver al pasado a no cagarla completamente, ¿eh? Hubiera sido mejor si lo hubieran usado como un cyborg despiadado en vez de una versión alterna y mala del protagonista. Y por decepcionar de esa forma se lleva el puesto 27. Pero en el 26, otro italiano, Ercole Visconti de Luca. Hablando de villanos poco memorables, Luca es una peli decente. Como dije en el video de todas las pelis de Pixar, es bonita, tiene un lindo pero repetitivo mensaje de la aceptación y es más un slice of life de cómo es vivir un verano con tus mejores amigos, en vez de una peli dramática como ya nos tiene acostumbrados el estudio. Gracias a eso la peli se sostiene completamente sola sin la necesidad de un conflicto externo, y gracias a eso, el hecho de que Ercole Visconti sea el villano final no termina por convencerme. Antes de que lo pregunten, no. Ercole no es un villano que solo aparece al final, ni tampoco es un villano constante cuya historia mueve la trama. Es, al igual que la película, parte de la dinámica del día a día de los protagonistas en el que juega el papel de bully, y además sí representa una amenaza al final cuando se dispone a matar a Luca y Alberto. Lo malo es que esta amenaza no es tan potente como otras, y Ercole es literalmente vencido con un empujón. Pero eso sí, a pesar de estar en el puesto 26, sí que puedo destacar algo, y es que su faceta como bully es convincente. Llega a romperte los huevos como si de un nene engreído de carne y hueso se tratase, y esto es bueno tratándose de Luca porque, como dije, es un slice of life simple y este también es un villano simple. Por mi parte me hubiera gustado más que el villano final o sea otro, o sea más el hecho de que las personas en el pueblo no acepten a los monstruos marinos tan rápido y no Ercole queriendo joder a los protas, y por esa razón, y por ser Luca una peli muy sencilla, es que le doy a este villano el puesto 26 del top. Eso sí, mínimo no rompe tanto los huevos como Francesco Virgolini. Ese es un odioso.
Y en el 25, el villano, si es que se le puede llamar así, de la peli más reciente del estudio, Bernie Lumen de Elementos. Y déjenme ser el primero en decirles, no, Bernie no está en esta lista por ser un villano o un mal personaje, sino por ser un pseudo antagonista que, si bien jamás tuvo malas intenciones en la película, terminó sembrando el conflicto en Amber con la presión y las expectativas que ejercía en ella desde pequeña. Indirectamente sí, pero lo hizo. A simple vista, Elementos es una película sin un villano, ya que se concentra más en contar la historia de amor entre Amber y Wade que en contar una aventura épica inexistente. Y si bien algunas personas pueden argumentar que el verdadero villano de la cinta es el racismo, otros que es la inundación, y muchos otros que el villano es el conflicto interno de Amber, esas cosas no ocupan un personaje porque son alegorías. Bernie, en cambio, no es una alegoría. Desde un principio demuestra un odio un poco irracional por las personas de agua, y aunque esto no era algo infundado porque literalmente el agua lo podía matar y viceversa, sí que llegaba a ser exagerado. De la misma manera llega a negarle la tienda a Amber cuando se entera que ha estado saliendo con un tipo de agua totalmente fuera de sí el señor, y luego de eso, nada más. Y por eso ocupa este puesto. Si bien las acciones cuestionables, igual que los protagonistas, estas importan tan poco que todo lo que tiene que hacer al final es pedirle perdón a su hija por haberle hecho pensar que le exigía demasiado y todo se soluciona. Sin contar que deja de ser racista en cuestión de segundos. ¡Qué lindo es el mundo, tío! Como dijimos en Factor de Villanía, este personaje no tiene mucho o nada de villano. Solo es algo así como una ligera piedrita en el zapato que resulta no era piedra, era tu media que se había doblado. Y por eso ocupa este puesto y no me funen en Twitter que no estoy pa' funas. Para mí este señor igual cuenta en la lista. Y en el puesto 24, para variar un poco, Mordo de Valiente. Y Valiente en sí no es una película con un villano al cual derrotar, sino que al igual que en muchos casos va más de un conflicto interno entre la protagonista y su madre. De todas formas, al ser Mordo mencionado constantemente y al ser una amenaza durante varios momentos de la peli, incluyendo el final, me parece más que correcto nombrarlo aquí. Y Mordo es, entre comillas, un personaje trágico. Es un príncipe cuya ambición lo llevó a convertirse en un oso tenebroso sin mente que aterroriza a los humanos. Y con un diseño tremendo, es uno de los personajes más imponentes de todo el estudio. La historia nos cuenta cómo se fue transformando gradualmente en un monstruo que representa la oscuridad pura. Y a pesar de no tener el protagónico como villano, Mordo ya es una fuerza intimidante. Sin embargo, el papel más importante que juega Mordo en la película no es el de antagonista, sino el de servir como un espejo simbólico para las protagonistas. Una madre e hija que han dejado que el orgullo y la ira las separen, y la madre de Mérida se está convirtiendo lentamente en una bestia igual que Mordo. Cada vez que Mordo aparece, sirve como un recordatorio intimidante de lo que en la reina podría convertirse si la familia no se repara a sí misma. Y eso le da un toque realmente especial al personaje. Bueno, eso y su redención final en el momento en el que es derrotado. Francamente diría que si se encuentra en un puesto tan bajo es porque A. está en Valiente, y Valiente no es tan buena película, y B. es fácil perder interés en él ya que no tiene motivaciones o una trama convincente. Solo es un personaje que contribuye a la profundidad de la película y por eso se lleva el puesto 24. Y en el puesto 23 sé que me van a decir que ni siquiera debería estar aquí, pero me gusta mucho este personaje y ¿qué te digo? Es mejor que su contraparte lanzada el año pasado, el Emperador Zurg de Toy Story 2. Y como villano menor de la secuela de Toy Story, el Emperador Zurg ha ofrecido muchos momentazos a la audiencia. Su escena introductoria en el videojuego, su pelea en el elevador, la maldita parodia de Yo soy tu padre de Star Wars. Digo, obviamente como villano creo que no representa una amenaza, pero tiene un carisma hipnótico y momentos tan chistosos que a mí me parece un buen personaje. Al igual que muchos de los villanos de DreamWorks, no es un personaje que quiere ser tomado en serio y ni siquiera aporta la trama de una manera importante. Pero es esa falta de profundidad la que hace que sea un chiste andante desde su manera de moverse hasta el modo en el que se toma muy en serio su papel como emperador. Ahora, ¿por qué es mejor que el Sword de Lightyear? Fácil, este se concentra en dar una batalla tanto chistosa como interesante y a pesar de durar poco, se ha quedado en la mente de la audiencia desde 1999. El Sword de Lightyear es más un personaje que se esfuerza demasiado en ser interesante con una historia de origen que quiere ser compleja, pero que solo no tiene sentido. De todas formas, aquí seguimos hablando del Zorg original y como este me encanta a pesar de no tener nada de desarrollo, le doy el puesto 23 del top. ¿Y quieres saber cuál es el puesto 22? Bueno, ese se lo dejo al único villano de Cars que me cae bien, Chick Hicks de la primera peli de Cars. Y como los demás villanos de Cars, es realmente poco importante en la trama, pero de alguna forma la mayoría de veces que aparece consigue llevarse el protagonismo debido a su actitud ególatra y su forma de ser que llega a rozar lo ridículo.
La motivación de Chica es simple, quiere ganar la carrera pero no puede, así que sigue intentando hasta que pueda, jodiendo a todo el que se cruce en su camino, matando un montón de autos chocando contra ellos e incluso jodiendo al campeón mundial haciéndolo mierda para que no gane. Es un sobrete de personaje que de alguna forma cae bien por lo bien construido que está. Digo, el cómo le roba el cuchillo a Rayo y le pone cachica, el cómo presume que será él quien firme con Dinoco, el cómo celebra al final de la copa a pesar de que todo el mundo esté recontra enojado con él. Digo, sí, no es un personaje 100% original y es más una representación perfecta de cómo sería Rayo si no cambiara su actitud. Pero en medio de esa arrogancia, ese sarcasmo y ese nivel de violencia, el personaje es bueno y su aparición en Cars 3 es mejor todavía porque sigue siendo igual de arrogante que en la 1. Es simplemente un estereotipo bien hecho y por esa razón se lleva el puesto 22. Pero en el puesto 21, otro estereotipo de matón. Johnny Worthington de Monsters University. Y les soy sincero, antes de hacer este top pensaba en poner a este personaje en un puesto mucho peor. Es jodido, es odioso, su grupo de amigos es una cagada, pero al tener que haber visto su peli de nuevo me doy cuenta de dos cosas. Primero, debí poner a Monsters University más arriba en mi top de películas de Pixar. Y segundo, Johnny Worthington es un villano decente. Aunque encarna el típico tropo de matón en las comedias universitarias, su personaje es un ejemplo del cliché hecho correctamente. Siendo el líder popular de la fraternidad más popular del campus, la misión de Johnny tiene dos etapas. La primera, ridiculizar a los protagonistas, y la segunda, ganarles en la competencia final. Y lo bueno de este personaje es que fuera de todo cliché, está bien escrito. Ayuda a acentuar el contraste entre el tipo que lo tiene todo frente a los tipos que tienen que empezar de cero. Y ese conflicto es crucial para la historia, pues la mayoría de la película se basa en eso. Tratar de sobrellevar la vida universitaria sin rendirse en ningún momento. Y fuera de eso, la verdad es que como personaje también es uno interesante. Llega a hacerle bullying a los protagonistas haciéndolos quedar mal frente a todos, pero también es vulnerable al saber que puede ser derrotado por Mike Wazowski. Francamente, una de las partes más interesantes de este personaje en la película no solo es la charla que tiene con Mike desmotivándolo antes de la competencia, sino cuando echa a Sully de su equipo porque este tenía malas notas y perdía frente a Mike. No sé ustedes, pero esa mera escena me hace entender que Johnny no era un idiota típico de universidad, sino un tipo que realmente sabía qué estaba haciendo, y también sabía que si Sullivan representaba una amenaza para su grupo, debía echarlo. El único punto malo que le puedo ver al personaje es que a veces es demasiado antipático y le cuesta salir de ese rol. Sin embargo, dentro del contexto de la película, que sea ese tipo de personaje tiene sentido. No tiene trasfondo, pero sí que tiene un buen desarrollo y su motivación narcisista es más que decente, ya que de nuevo, hablamos de una peli universitaria. Por esa razón, creo que se lleva el puesto 21 de la lista de manera completamente legal. Y llegando al puesto 20 y demostrando que no necesitas tener super fuerza para ser un buen villano está Darla de Buscando a Nemo. Y al igual que Sid, este personaje está acá no porque sea terriblemente mala, sino porque a los ojos de los protagonistas es un antagonista. Porque si bien los peces la pueden ver como su peor pesadilla, si lo vemos con ojos normales, solo es una nena a la que le gustan los peces pero no sabe cuidarlos. Darla es una niña, con eso te digo todo. Es inmadura, es un poco estúpida, pero al fin y al cabo, un montón de niños lo son. De todas formas, si está en este puesto no es porque sea el mejor personaje, sino porque la percepción que los peces tienen de ella es brutal. Según ellos, es una total sanguinaria que mata peces cada vez que se le regala uno, y eso me encanta. El cómo le ponen la música de Psicosis cuando aparece, el cómo sí representa una amenaza para Nemo, a pesar de que lo único que quiere es darle amor, y sobre todo, el cómo para el mundo de los peces, ella es el jefe final. Se podría decir lo mismo de la mayoría de humanos en un montón de películas interpretadas por animales, pero para mí Darla es el reflejo perfecto de un niño a los ojos de un pez. Por esa razón solamente, Darla se lleva el puesto 20 del top. Pero antes de terminar, sí, esta es para mí la única villana de Buscando a Nemo, porque la peli en sí no tiene villano principal. Tampoco pongo a Bruce y a los demás tiburones porque la verdad es que solo joden una escena y ya está. Y mucho menos pongo al dentista que aunque haya capturado a Nemo, lo veo más como una fuerza de la naturaleza. Y en el puesto 19, otro villano que no es malo en realidad, carajo Pixar, cuando empezamos con los malos de verdad. Terry de Soul. Y el contador de almas del más allá cuenta como villano porque a pesar de que el enfrentamiento final sea entre el alma perdida de 22 y Joe, Terry se pasa casi la totalidad de sus apariciones buscando e investigando quién ha sido el alma que ha escapado de su destino mortal. Como personaje, no les voy a mentir, tiene un sentido del humor y una caracterización que me encanta. La mayor parte de su tiempo está buscando a los protagonistas de las maneras menos ortodoxas posibles, todo eso con una pasión total por la chamba de encontrar cualquier alma que se escape. La verdad me gustaría ponerlo como antagonista, pero hace un montón de acciones a través de la película que para mí ameritan el puesto de villano.
Digo, se la agarra con Joe para poder acabar con su vida, exige un premio falso y que todos vayan a la ceremonia, casi mata a un tipo en busca de los fugitivos. Obvio, como dijimos antes, Terry solo hace su trabajo. Pero llega a obsesionarse tanto por él, y esto para colmo se soluciona al final de manera estúpida, que verlo como alguien justo es un poco injusto. Por esa y muchas más razones, el algo innecesario villano de Soul se lleva el puesto 19 de este top. Y en el 18, la sensación del momento, Ken. No, pero este Ken no, este Ken, sí, el de Toy Story 3. Y de nuevo, aunque haya dicho que no se admiten secuaces, considero a Ken un villano de la película porque a pesar de estar guiado por las órdenes del 8 todo el tiempo, el tipo tiene su propia personalidad. Es un loco de mente obsesionado con su imagen posible metrosexual que ayuda al villano principal de la peli a hacer que la guardería sea el peor lugar del mundo de la manera menos masculina posible. Y si bien su diseño no parece muy amenazante, créanme, el personaje lo es. Y eso es lo interesante de él. No se siente como un secuaz en ningún momento porque la mayoría de sus escenas no van de él y Lotso, sino de él maltratando a los juguetes, imponiendo los castigos y flirteando con Barbie en escenas que no, loco, son muy buenas. Los momentos en los que refleja su frustración al ser un muñeco para niñas o un accesorio son chistes bien logrados, pues el muñeco en la vida real también pasa por eso. Y su arco de redención, al darse cuenta del daño que ha hecho, es uno de los momentos más satisfactorios de la peli. La verdad es que como personaje me parece interesante, y no está más arriba nada más porque hay demasiadas bromas de él siendo un juguete para niñas en un montón de escenas en la peli y la verdad solo dan risa como las 2 primeras veces y luego no tanto. Eso no quita que sea un personaje casi memorable y por eso se lleva el puesto 18. Y en el 17, adivina, seguimos con Toy Story, papá, pero esta vez la villana que nadie quiere de la peli que nadie quiere, Gabi de Toy Story 4. Y a pesar de estar en una peli tan innecesaria como esta, para mí Gabi es un personaje con un trasfondo interesante. Una muñeca abandonada que vive obsesionada con poder convertirse en el juguete de una niña y que además tiene motivos claros para ponerse en contra de los protagonistas. En este caso, robarle la caja de voz a Woody. Lo mejor del personaje es sin duda el trasfondo, ya que este, además de ser comprensible, hace que los espectadores sientan empatía por ella a pesar de ser una manipuladora total. Su diseño en realidad no es muy intimidante. Digo, sus putos secuaces dan 1000 veces más miedo y ofrecen una pelea 1000 veces más buena, pero su voz tierna acompañada de sus diálogos concisos hacen que cualquiera caiga enamorado de su personaje. Pero aquí viene lo malo, y creo que nadie va a estar en desacuerdo conmigo en que no jodas, loco, ¿por qué se resuelve ese arco de personaje tan de pronto? Digo, sí, entiendo que es lógico que nunca haya sido mala, pues como vimos antes, lo único que quería era ser amada por un niño. Pero cuando de pronto todos van huyendo y ella se queda a ayudar a una niña que salió de la nada, sí, cautiva, pero no aporta nada a la historia y solo está ahí porque los guionistas no sabían cómo deshacerse del personaje. Eso es algo que sí me molesta de Gabi, su terrible final. Pero a pesar de ese tropiezo, me parece la villana ideal para Toy Story 4. Su redención, aunque apresurada, se siente genuina. El cómo le destroza la espalda a Woody y cómo le habla luego para obtener su caja de voz sigue siendo una de las escenas más maduras de todo Pixar. Y el cómo, aún habiendo secuestrado a Forky, sigue tratándolo bien, me parece adorable. Y solo por eso la dejo en el puesto 17. No va más arriba, pero tampoco más abajo. Y en el 16, la villana que todos hemos tenido en algún momento en nuestras vidas, tu vieja, Ming Lee de Turning Red. Y sí, lo sé, Ming Lee no es villana, a lo mucho MILF, pero ahí nomás queda. Y como personaje, la verdad, es un caso súper parecido al de Bernie en Elementos. Un viejo que solo quiere lo mejor entre comillas para sus hijos, pero que en el intento termina generándole traumas. Pero mientras Bernie es un tipo comprensivo cuyo único pecado es haber prejuzgado a los otros elementos y presionado a Amber, Ming Lee es todo eso al siguiente nivel. Y si bien muchos pueden argumentar que no es una villana, pues Turning Red no tiene villano, yo habría argumentado lo mismo, pero no jodas, la pusieron como batalla final, es obvio que siquiera es antagonista. Los pecados de Ming son muy claros, quiere mucho a su hija, pero la protege demasiado al punto de ir a vigilarla a la escuela, avergonzarla frente a todos por algo tan normal como desarrollar un crush, e incluso prohibirle salir con sus amigas simplemente porque ella las considera una mala influencia. Es muy estricta y disciplinaria, presionando a May para que sea perfecta, controlando su vida hasta el punto en que ella teme expresar el más mínimo desacuerdo. Y de nuevo, para la gente que me ve ahora mismo les repito, esto no necesariamente es malo, e incluso llega a considerarse como crianza perfecta por algunas personas. Pero todas sus acciones de manera indirecta terminan afectando negativamente a May y por ende creando la mayoría de conflictos negativos en la película. Y esto obvio sin contar que al final destruye el estadio donde toca la banda de las nenas y pone en peligro a toda la audiencia cuando su panda es liberado.
Pero lo más lindo de este personaje es que en el momento en el que nos damos cuenta que ella también está profundamente traumatizada por la necesidad de demostrarse perfecta a sí misma frente a su propia madre, todo toma sentido y la motivación de la entre comillas maldad de Ming Lee se vuelve emotiva e incluso racional. Finalmente, y luego de pasar por todo eso, el personaje de Ming Lee logra aceptar a Mei tal y como es, y queda claro que nunca fue maliciosamente una mala madre, sino solo una muy sobreprotectora. Y la verdad es que si está en este puesto es porque no puede estar más arriba, ya que nunca atenta en contra Mei, nunca quiere hacer algo malo per se, e incluso muchas personas pueden llegar a estar de acuerdo que solo es una madre que se preocupa demasiado por su hija. ¿Y qué te digo? También está muy buena, loco. Por esa razón se lleva el puesto 16 y el corazón de todos los pajeros pubertos como yo. Y en el puesto 15, el Chef Skinner de Ratatouille. Y hasta ahora no puedo creer que la mejor película de Pixar tenga uno de los villanos menos imponentes del estudio, porque sí, el Chef Skinner da mucha risa y es una piedra en el zapato en muchos momentos para ambos protagonistas, pero lastimosamente, y en una peli donde el mensaje está más presente que cualquier cosa, Skinner llega a ser solamente eso. Un petizo jodido que se pasa gran parte de la peli tratando de descubrir a Linguini luego de ver una rata y que cuando lo hace, es secuestrado. Eso es todo en su personaje. Siendo el futuro heredero del restaurante Gusteau, su mayor objetivo es el deshacerse de Linguini, primero cuando ve que es un buen cocinero y segundo cuando se entera que es el hijo de Gusteau. Y posiblemente su acción más malévola en toda la película es eso. El querer quedarse con el restaurante, aunque ni haya sido de él, y el secuestrar a Remy al final para que este sea rescatado 2 minutos después. Y ese es el problema. No representa una amenaza importante o constante para los protagonistas. Desarrollo no llega a tener, pues si bien es despedido del restaurante en un momento, su faceta como perseguidor de Linguini nunca cambia. También está el hecho de que se la pasa jode y jode con una cadena de alimentos congelados que quiere lanzar con el nombre de Gusteau, y sobre todo, que muchas de sus acciones, a pesar de ser un villano, no tienen todo el sentido del mundo. Entonces, si tengo tantas cosas malas que decir de él, ¿qué hace en el puesto 15? Fácil, sigue siendo un buen personaje. A pesar de no ser la amenaza de la película, Skinner se roba el show con su incesante paranoia acerca de las ratas. Desde el momento en el que ve a Remy en la cocina, cada escena en la que aparece jugando al gato y el ratón con los protagonistas es de lejos divertida. Y si bien su amenaza es destruida fácilmente, nada le quita que es un villano cómico muy emblemático. Y solo por esa razón se lleva merecidamente el puesto 15 de la lista. Y en el 14 se viene la funa porque nombramos un personaje que ni sale en la película. La depresión en Intensamente. Y a todos los que comentaron que Intensamente era la peli que no tenía villano, sorry, cagaron. Y a todos los que pensaban que Alegría era la verdadera villana de Intensamente, pues sí están en lo correcto, pero también es la protagonista y sería tremenda laguna mental escribir esto, así que, sorry, también cagaron. La depresión en Intensamente, más que ser un villano, es un concepto. Una metáfora que se ve representada magistralmente en la película por el aislamiento emocional por el que pasa Riley. Solo aparece como una fuerza antagónica e invisible, o mejor dicho, como una sombra oculta que no deja que Riley sienta ninguna emoción y que tiene el poder de provocar la destrucción total de la mente de la protagonista. Su habilidad más grande es, obviamente, hacer que la protagonista se vuelva insensible frente a todo lo que la rodea, ya que este estado de ánimo a menudo se asocia con una pérdida significativa de interés y placer en las actividades cotidianas. Y a pesar de no estar representado visualmente, la mera metáfora es más que suficiente para que su presencia sea súper importante en la película y que sea considerada como un antagonista de la lista. Eso, o quería llenar espacio. La decisión narrativa de no mostrar al villano en pantalla es algo de por sí admirable. Y si otras historias animadas están ahí para enseñarle al espectador a que sea valiente cuando ve brujas y gigantes, Intensamente y su magnífica representación de la depresión está allí para enseñarnos cómo ser valientes cuando no hay una amenaza visible, pero cuando las cosas siguen sintiéndose mal. Y este villano / elemento narrativo se lleva al puesto 14 solo por eso. Pero en el puesto 13, y te juro que esta sí aparece, está la decana Hardscrabble de Monsters University. Y obviamente, la villana más intimidante de una comedia universitaria tenía que ser la decana. ¿Quién lo habría imaginado? Ser la decana del programa de asustadores de la universidad que se la jura a Mike y Sully luego de que estos arruinaran el recuerdo que ella tenía de su récord como asustadora. Y hay algo que me encanta de esta villana. Algo exactamente lo mismo que me encanta de la muerte en la peli del gato con botas, que es un personaje duro pero justo. Al igual que muchos de los antagonistas de la lista, la decana no busca eliminar a los protagonistas para ganar algo. Lo hace porque cree que es lo correcto, ya que Mike no puede ser asustador y Sully no sabe cómo asustar. Su papel como líder académica que defiende la excelencia agrega profundidad a su personaje, pues pone en evidencia que su única motivación es, tal y como ella dice, hacer más grandes a los grandes y no hacer menos mediocres a los mediocres.
Pero si tenemos que hablar de algo que hace que este antagonista ocupe el puesto 13, eso sería sin duda su carisma y su enorme presencia. Tratándose de un monstruo, no es su diseño el que invoca respeto, sino su forma de tratar a los demás personajes. En cada escena ve a todos por encima del hombro y aún así los trata con dignidad. Cada vez que aparece en pantalla, debe decir algo completamente frío que hace ver su personaje como un ser apático que quiere lograr su cometido cueste lo que cueste. Y el momento final, en el que muestra respeto por Sol y Mike, a pesar de las dificultades que tuvieron, dejan ver que no es alguien motivado por el egoísmo, sino por todo lo contrario. Y a pesar de no ser una amenaza latente como el otro villano de la peli, el hecho de que aparezca en cada escena vigilando a los protagonistas desde lejos le dan ese toque místico al personaje. Y siendo una de las villanas con mejor arco de redención del estudio, la de Cara Hardscrabble se lleva al puesto 13 de la lista. Y en el puesto 12, ¿cómo no va a estar el primer villano de todo Pixar? Sid Phillips de Toy Story. Y el morro más castroso de todo Pixar que terminó recogiendo basura en la 3 no era villano, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Digo, ¿quién en su vida no ha torturado a un juguete? ¿Quién no le ha prendido fuego a la casa de muñecas de su hermana? ¿Quién no le ha cortado la cabeza a un juguete y se la ha trasplantado a otro? ¿Quién no ha hecho volar un soldadito con dinamita? Bueno, ya, sí, el tipo estaba loco. Pero al menos hay que darle puntos porque era creativo. Sid Phillips, al igual que Darla, no es más que un humano común y corriente con poderes comunes y corrientes, pero que a la vista de nuestros protagonistas son el demonio. ¿Y quién es el demonio para los juguetes? Exacto, ese niño que nunca los cuida, que los maltrata y que por supuesto los mete al lodo y los deja ahí. Pero Sid no es como esos niños, claro que no. Era un completo maniático que tenía un fetiche con destrozar juguetes. El tipo estaba completamente loco. Y aún con esa locura, es el villano perfecto para la primera peli de Pixar. La primera Toy Story es simple. Es una historia de dos compañeros que deben aprender a trabajar juntos para salir de un problema mayor. Ahora, conviertan a estos dos compañeros en prisioneros de guerra y a Sid en un tipo más loco que una cabra que los tortura de diversas maneras y ahí lo tenés. Por eso funciona. Desde el momento en el que lo vemos con la percepción de la realidad totalmente alterada hasta cuando entramos a su cuarto para ver lo que le hace a los juguetes, nos damos cuenta del peligro que este tipo simboliza. Y eso es todo lo que se puede decir de él. Es peligroso. Sí, es unidimensional, sí, su diseño parece esos juguetes chinos que venden en el mercado y sí, da ganas de reventarle cualquier cosa en la cara. Pero todo eso solo demuestra que como villano es convincente tanto para el espectador como para los protagonistas. Ahora, hay muchas personas que opinan que él no estaba loco porque ¿quién carajo iba a saber que los juguetes tenían vida? Y no sé, señora, pero sí empiezan los psicópatas, maltratando juguetes. Es más, estoy seguro que la familia de Andy se mudó porque Sid seguramente le hizo algo. No sé qué, pero algo hizo. De igual manera, no podría estar más feliz porque este tipo ocupa este puesto y por eso no voy a decir más. Pero en el puesto 11 y antes de entrar al top 10, Juan Gabriel. Si fuera malo. Sí, Ernesto de la Cruz de Coco. Y a pesar de ser uno de los villanos más crueles y despiadados de todo Pixar, también debo decir, es de los menos inteligentes. Ernesto de la Cruz fue un cantante que junto a Héctor Rivera, su compositor, venían cosechando un éxito en su ciudad natal. Pero todo cambió cuando Héctor quiso salirse del grupo, por lo que Ernesto lo asesina y tuvo éxito por su cuenta. Lo demás, ya lo saben todos. Ernesto murió aplastado por una campana gigante, ahora vive como esqueleto y se hace pasar por bueno hasta que su supuesto tataranieto Miguel llega y descubre todo lo que pasó entre Ernesto y Héctor. Habiendo dicho todo esto, ¿qué te digo? ¡Qué tremendo villano! Lo primero a destacar de su personaje es su carisma, y es que el tipo tiene una presencia magnética que cautiva a la audiencia tanto del mundo de la peli como del mundo real. En cuanto a caracterización, el tipo es la personificación de la avaricia. No solo robó las canciones de su mejor amigo y las presentó como suyas, sino que también lo envenenó para que nunca lo descubriera. Su motivación va más allá de dinero o de poder, pues lo que él busca es mantener su legado intacto a toda costa, a pesar de que esto implique deshacerse de cualquier persona que se interponga en su camino. Pero lo que más me gusta de este villano, fuera de cualquier cosa que esté en el guión, es que sí, es un villano de giro, pero a pesar de esto es un buen villano de giro. No solo uno no se espera que sea el asesino de Héctor, sino que cuando esto es revelado al público, es tan duro pero a la vez creíble que no sé, me encanta. Y después de haber dicho tanta cosa buena, ¿por qué está en el puesto 11? Pues, porque no se merece otra cosa. Sí, soy consciente que hay muchas personas que ubican a este villano en un puesto mucho más alto, particularmente por el nulo remordimiento que tuvo al asesinar a su mejor amigo y quien entonces creía su tataranieto 2 veces. Y a pesar de que esto es muy duro, incluso para una peli de Pixar, hay algo que no tolero de este villano, su final. Y no es que no tolere que le caiga la campana otra vez, eso me mata de risa. Simplemente no tolero la completamente conveniente conveniencia de guión que nos dice que justo a Ernesto se le dio por revelar su plan malévolo, gritándolo a los 4 vientos, frente a una cámara y que nunca haya pensado qué carajo estoy haciendo. Y todo eso para que luego le hagan la de Michael Jackson. Sí, lo funen aún estando muerto.
Y si a eso le sumamos que el pelotudo grabó una peli basándose en el asesinato de Héctor y que encima puso la peli justo cuando Héctor estaba con él en su sala, para mí es malo, sí, pero un idiota también. Por eso se lleva al puesto 11, sabiendo que muchas personas tal vez opinen que aquí estoy mal y que tal vez debería estar más arriba. Por esa razón, y como ya entramos al top 10, llegó la hora de sí, comentar. Y este es el momento en el que le pones pausa al video, bajas a los comentarios y dejas al toque qué villano es para ti el peor villano de Pixar y obvio, qué villano es el mejor. También podés hacer tu propio top 10, 20, 30, tenemos todo tiempo libre y de paso que estás ahí ya lo sabes papá. Tu comentada, tu likeada y tu suscribida. Que si llegamos a 500.000 antes de que termine el año, les hago el mejor mega video de pero mejor que hayan visto en su puta vida. ¿Vos ya te suscribiste? Bueno, seguimos. ¿Y cómo abrimos el top 10? Pues con el villano más villano de todos los villanos, Randall Dukes de Monsters Inc. Y el villano secundario de la peli de los monstruos, de secundario no tiene nada, porque fácilmente se lleva la pantalla cada vez que aparece. Randall es el típico rival de los protagonistas, aquel que los odia porque ellos lo superan en todo y aquel que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de superarlos, así esto implique hacer cosas ilegales. Este es un tropo que ya habíamos visto muchas veces, pero que Randall logra superar por una simple razón. Es un maldito pez lagarto con poderes de camuflaje. En cuanto al factor amenaza, desde el momento en el que descubrimos que está detrás de la desaparición de los niños en la planta, ya da un maldito escalofrío. Su apariencia lagartosa y su animación viscosa le dan un tono mucho más escalofriante al personaje, y su afán por superar a Sullivan lo lleva a pasar por alto las diferencias de tamaño, usando fácilmente sus habilidades de lagartija para poder luchar con él. En cuanto a presencia, estaría repitiendo lo mismo que he dicho antes, pues sus poderes hacen que cada vez que aparezca se robe la atención de todos, y su voz nasal combinada con su diseño tan único, hacen que nadie pueda dejar de verlo. Pero lo que hace que Randall sea uno de los mejores villanos es que su motivación es simple y perfectiva, y su plan tenebroso. ¿Cómo superar a uno de los mejores asustadores del mundo? Pues inventando una máquina que literalmente le succione el grito a los niños sin ningún remordimiento, haciendo que los asustadores sean innecesarios y solucionando los problemas de energía en el proceso. Ahora, sé que esto último tiene mucho más que ver con Waranus, pero Randall como secuaz es épico, tío. La verdad pensé que iba a tener mucho más que decir del camaleón manipulador favorito de todos, pero no. Creo que es mejor dejar que el personaje hable por sí solo. Por eso y mucho más, Randall se lleva obviamente el puesto 10 y no, aquí no cuenta el Randall de Monsters University, a pesar de que es chistoso ver sus orígenes. Y como ya vimos al ladrón de niños, toca ver al ladrón de juguetes, Al McGuigan de Toy Story 2. Y no te preocupes, yo tampoco sabía que Al se apellidaba McGuigan hasta que hice este video. Al es probablemente el villano más inofensivo de todo el top 10, e incluso me atrevería a decir que uno de los más inofensivos del top. Porque sí, ya sé, se robó a Woody y robarse a Woody es ilegal. Pero fuera de eso, ¿qué hizo? Nada. Sí, olía a mierda, no se bañaba, comía chetos en el sofá. Pero fuera de eso en este tipo no veo tanta maldad, sino más una obsesión. Y digo cualquiera, imagínate loco, pasás 15 años de tu vida buscando un muñeco de mierda para que cuando por fin encuentras una vieja sorete te diga que no lo vende. ¿Qué haces? Obvio, lo robas, papá. Ya ahora sí, hablando en serio. Al puede no ser uno de los villanos más icónicos a la hora de hablar de Toy Story. Pero si hay algo que hemos aprendido a la hora de hacer estos videos, es que no solo podemos juzgar por amenaza, sino también por carisma y gracia en el caso de los villanos de comedia. Y Al es el villano más cómico de todo Pixar. El tipo está lleno de momentazos, desde que intenta sacarle más plata al japonés por teléfono, el cómo le jode tener que ir a chambear el sábado, a pesar de que su laburo esté a una cuadra, el cómo exagera tremendamente cuando a Woody se le cae el brazo, digo, de nene no parece, pero el tipo se lanza momentos muy ingeniosos. Fuera de esos momentazos, debo decir que no hay mucho. Porque todos sabemos que el verdadero villano de Toy Story 2 es el otro gordo este que recontra caga al pobre Al. Pero el hombre pollo lo que no tiene de amenazante lo tiene de chistoso. Y por eso, y solo eso, se lleva merecidamente el puesto 9. Ah sí, dato curioso, por si no lo sabías o si te dio flojera investigar, en el corto de Toy Story de terror cuando Woody es vendido en internet por $2.000, se puede ver que el tipo que compró a Woody es ni más ni menos ni más que... ¡Sí! ¡Al! O sea que no solo lo cagaron una vez los juguetes, sino dos. Pobrecito, ya hasta da pena el gordo este. Y en el puesto 8, otro villano que prueba que la obsesión es el peor enemigo de cualquier persona, Charles Muntz de Up. Y Up es una peli hermosa que nos habla tanto de la pérdida de un ser querido como de cómo la felicidad no depende de las grandes aventuras, sino también de la cotidianidad de la vida. Entonces, al representar la peli un mensaje como este, obviamente el villano debía ser totalmente lo opuesto. Y Charles Muntz es un villano increíble, loco, ¿qué querés que te diga? Desde un principio nos setean al personaje como uno trágico, ya que luego de vivir una vida de éxitos cazando animales exóticos, es víctima de una difamación al ser acusado como un fraude por un grupo de expertos, por lo que toma la decisión de capturar al animal en cuestión con vida y jura no volver hasta poder encontrarlo.
cosa que cumple pues se queda viviendo en la jungla por 70 años. La construcción del personaje es interesante, pues básicamente es el equivalente opuesto a Carl, ya que mientras este último aprende a seguir adelante con la vida, Charles no, y queda atrapado en su obsesión por capturar el ave. Otra cosa que le suma demasiados puntos es su carisma y caracterización, ya que en un principio se presenta como el héroe de la infancia de la pareja, súper inteligente, capaz de inventar un collar para poder comunicarse con sus perros, y entonces, cuando se transforma en el villano, al apenas aparecer unos minutos, adquiere una personalidad increíble, pues nunca rompe las motivaciones que viene planteándose desde el inicio. Pero lo que realmente le da este puesto en el top de villanos de Pixar es, sin duda, el nivel de maldad que alcanza con tal de lograr sus objetivos. Seamos claros, capturar un ave no es un delito. Y no me jodas con que sí lo es, porque te apuesto que te acabas de comer un trozo de pollo antes de ver este video. Y si sos vegano, mis respetos. Lo que sí es un delito, obviamente, es matar a otros cazadores. Matar a un viejo y a un niño que nada tienen que ver ahí. Y todo eso solamente por capturar un ave. La obsesión de Mans por capturar a Kevin no solo es realista, sino que se convierte en la fuerza motriz detrás de sus acciones. Para el punto en el que los personajes lo encuentran, Charles es un personaje que ha perdido toda perspectiva moral, y desde hacer las cosas que mencionamos anteriormente, hasta quemarle la casa al protagonista o amenazarlo con un arma, para mí ya es un personaje completamente villanesco que, apoyado por la tragedia de su historia, crean un villano tremendo, terminando esta obsesión en su propia muerte al final de la peli. La cual, por cierto, es de las más duras para cualquier villano de Pixar, si no es que la más dura hasta ahora. En pocas palabras, Charles Mons, a pesar de no haber sido malo en un principio, es una muestra clara de lo que la obsesión puede causar en el ser humano, y claro, no es el único villano de Pixar que sufre de esto. Y gracias a su enorme interpretación, es que este villano se lleva el puesto 8 de este top. Pero en el puesto 7, el villano más pequeño y malo de todo el universo de Pixar, Hopper el saltamontes de bichos. Y no jodas, qué villano. Desde su entrada dramática a la colonia de hormigas, pasando por su discurso motivador a los saltamontes, hasta su pelea final, todas las escenas de Hopper se roban la cinta completamente porque es demasiado emblemático y tiene una presencia magnética. Su impacto no solo radica en su papel como antagonista, sino también en la complejidad de su carácter y en la manera en la que encarna ciertos aspectos de la condición humana. Como personaje, es un líder severo y dominante que manipula a las hormigas y a sus propios subordinados con su presencia imponente y su habilidad para inspirar miedo. Su voz autoritaria y sus amenazas constantes crean una sensación palpable de peligro, lo que lo convierte en un adversario formidable para los protagonistas. Es despiadado, violento, manipulador y un supremacista cruel que mira irónicamente a las hormigas como una forma inferior de especie, mientras depende hipócritamente de ellas para su propia supervivencia. Desde su primera aparición, la película enfatiza su tamaño y poder sobre la colonia del protagonista, y conforme pasa la cinta nos vamos dando cuenta del porqué. No solo es que las hormigas le tengan miedo porque es más grande, también lo respetan porque ha venido manipulándolas demasiado tiempo. Desde mucho antes de la película, Hopper siembra el miedo de la opresión en las hormigas y logra mantener un control tiránico sobre ellas, haciéndolas creer que su supervivencia depende de su presencia dominante y que ellas no valen nada a pesar de que superen a los saltamontes en números de 100 a 1. Todo esto hace que Hopper sea un villano complejo, pues su manipulación, como se ve en escenas posteriores, no es más que un reflejo de su propia inseguridad a que las hormigas se rebelen, siendo este un motivo comprensible pero retorcido para su comportamiento. Pero sin duda lo que más llama la atención de Hopper, fuera de su enorme caracterización, es su diseño. Y es que para ser parte de una película que salió 3 años después que Toy Story, el diseño de Hopper es de lejos intimidante. Cada detalle, cada cicatriz, la animación que le dieron, todo suma para que este sea uno de los villanos más aterradores del estudio. Y si a esto le sumamos su voz imponente, tanto en inglés por Kevin Spacey, como en español latino por Emilio Guerrero, que por cierto también le dio voz en latino al malo de hormiguitas, imagínate loco, termina convirtiéndose en uno de los personajes con más presencia de todo Pixar. En resumen, tremendo villanazo. Que no está más arriba porque A, lo derrotan fácilmente, aunque esto ya es costumbre con los villanos de Pixar, y B, si hubieran explorado mucho más la faceta dictatorial de Hopper, me hubiera encantado. Y en el puesto 6, volvemos a Monsters Inc. con uno de los villanos más despiadados pero a la vez comprensibles de todo Pixar, Henry Warnus. Y no te preocupes, que tampoco sabía que Warnus se llamaba Henry. Sí, ya sé que acabo de repetir el chiste de hace 2 puestos, pero estoy escribiendo esto a las 3 de la mañana, compadécete porfa. El señor Warnus es el CEO de Monsters Incorporated, la compañía encargada de abastecer con energía a la ciudad que está pasando por varios apagones debido a la falta de niños asustados. Gracias a esto, Warnus se preocupa por el futuro de su compañía y decide llevar junto a Randall uno de los planes más perversos de cualquier villano de Pixar: secuestrar niños y quitarles el grito a la fuerza. En primer lugar, Warnus se destaca por ser un villano pragmático. A diferencia de muchos antagonistas animados, no se rige por motivaciones egoístas o malévolas simplemente por el placer de ser malo.
Su deseo de utilizar a los niños para generar energía se presenta como un acto desesperado para mantener la estabilidad de Monstrópolis, siendo este enfoque pragmático a sus acciones el que genera un debate ético interesante en torno a sus decisiones. Muy aparte de eso, su diseño visual también contribuye a su imagen maquiavélica. Su figura imponente y aspecto de araña le otorgan una presencia memorable, lo cual es crucial para la eficacia de un villano icónico. Pero hablemos de una de las mejores cosas que Wuthernose nos entrega, su giro de revelación como villano. Wuthernose a primera vista personifica la figura del líder respetado y benevolente. Inicialmente siembra en el espectador una completa confianza en él, ya que podemos ver una intriga genuina en cómo la falta de gritos parece afectar tanto su negocio como la vida en Monstrópolis. Por eso, cuando se nos revela que él es la mente maestra detrás del conflicto central de la película, no solo toma de sorpresa a los protagonistas, sino también a nosotros como espectadores, pero lo más importante es que muchos llegamos a decirnos, Wuthernose tiene sentido. Su decisión de utilizar niños para obtener energía se fundamenta en la creencia de que esta es la única fuente de energía sustentable. A esto se le suma el hecho de que esta decisión viene acompañada de una complejidad moral, ya que si bien Wuthernose está dispuesto a aceptar el plan de Randall para salvar a la compañía, también se lamenta el tener que aceptarlo con tal de salvar su empresa, más aún cuando esto implica tener que expulsar a varios azotadores. La traición de Wuthernose hacia Sully y Mike añade una dimensión adicional a su malicia, pues aunque se lamenta al haberlos expulsado, sabe que tiene que hacerlo pues si no su plan se iría al garete. Y no joda, su final, aunque triste, es épico. Ese discurso que le da Sully explicando sus motivos, el cómo al final le recrimina que ahora la crisis energética sería peor y el momento en el que lo vemos completamente derrotado en el vehículo del ADN, hacen que se convierta en un personaje duro, pero trágico. En resumen, Henry Wuthernose se destaca como un villano icónico en el repertorio de Pixar debido a su complejidad moral, su diseño distintivo y su papel crucial en la narrativa. Me gustaría ponerlo mucho más arriba, pero lo único que le falta a este personaje es algo de presencia en la película, ya que Randall ocupa mucho espacio y también es un buen villano. De todas formas, creo que el puesto 6 es más que merecido, por lo que lo dejamos ahí y ya está. Y entrando ahora sí al top 5 de villanos, abrimos con sin lugar a dudas uno de los antagonistas que más ha dejado huella en el mundo animado, Anton Ego de Ratatouille. Y sí, que Ego no es villano, que es antagonista, y sí, que se redime al final, y eso no lo hace tan malo, pero coño, podemos apreciarlo como un gran personaje de una gran película. Anton Ego es el antagonista principal de la historia, el crítico de alimentos temido y respetado que emerge en la mitad de la cinta para probarle a Linguini y a Remy que no cualquiera puede cocinar. Como personaje, obviamente, no tiene poderes, pero como crítico gastronómico, su poder radica en su capacidad para influenciar las opiniones del público sobre los restaurantes. Es conocido por todos como un crítico despiadado y desde su primera aparición durante un documental sobre Gusteau, crea una atmósfera de temor en la industria culinaria. Las motivaciones de Ego son completamente comprensibles, ya que no es un crítico que odie la comida, de hecho, la ama, pero siente que la cocina se ha vuelto insípida y desprecia la creencia de Gusteau de que cualquiera puede cocinar, en parte porque la malentendió. Ahora, se podría argumentar que Ego no es un antagonista siquiera y que simplemente está haciendo su trabajo en la peli, pero tomando en cuenta de que se encapricha porque el restaurante de Linguini no tenga éxito pues años atrás ya lo había condenado, no me parece muy profesional de su parte, ¿eh? En caracterización, no tengo que decirte nada, solo hace falta verlo. Su diseño vampiresco, el hecho de que su salón principal tenga forma de ataúd, su voz fría y grave, Ego es puro respeto y todos los detalles puestos en el personaje, desde sus abundantes ojeras hasta su espalda encorvada, hacen que sea totalmente emblemático. Pero lo que le da la humanidad al personaje es sin duda su arco de redención. La evolución de Ego de crítico implacable a alguien más comprensivo y apreciativo por la pasión en la cocina no solo desafía las expectativas del público sobre su papel como antagonista, sino que también subraya el poder transformador de la comida y cómo puede abrir corazones y cambiar perspectivas. Tío, nadie puede decirte que la escena en la que Ego prueba el ratatouille y es transportado a las raíces de su amor por la comida no es una de las más icónicas de Pixar, y muestra la profundidad del amor de Ego por la comida al mostrar que no es simplemente un crítico amargado, como mucho de lo que hay en internet, y demuestra que una gran comida, hecha con amor, puede influir emocionalmente incluso en el crítico más cruel. En última instancia, Anton Ego es un personaje que evoluciona junto al espectador, y su cambio de carácter a lo largo de la historia, sumado a su diseño espléndido y a su caracterización simple pero efectiva, lo convierte en una figura más rica y matizada de lo que inicialmente sugiere su papel como opositor de una peli de cocina. Si tuviera que destacar solo un momento, obviamente elegiría su crítica final. Pero sabiendo que este villano es tremendo por donde sea que lo mires, me quedo con toda su participación en la cinta y por eso puesto 5. Y en el puesto 4, uno de los petizos más peligrosos que este estudio ha podido traernos, el oloroso Pete de Toy Story 2.
el capataz del rodeo de Woody que apoya totalmente la decisión de irse a Japón, incluso si esto implica obligar a Woody a unirse al viaje. El oloroso Pete es un villano de giro expertamente escrito mucho antes de que el tropo se volviera demasiado común, ya que en su primera aparición es un viejo encantador con pinta de abuelo, pero luego es un maldito manipulador que solo quiere obtener lo que quiere, incluso antes de revelar que es el malo. En primer lugar, la manipulación del personaje se manifiesta desde su presentación como un juguete nunca abierto. Su imagen de juguete valioso y bien conservado aún en su caja original actúa como fachada para ocultar su verdadera personalidad. También se aprovecha de las emociones reprimidas de Woody al descubrir que es un juguete valioso y de Jessie al decirle que siempre volverá a estar en una caja en caso de que no se vaya a Japón. Siendo este el otro punto que también destaca la icónica villanía del oloroso Pete, su habilidad para sembrar discordia entre los demás juguetes. Pero la mejor parte del villano, y la parte en la que todos lo recuerdan, es porque a pesar de todo, en parte tiene razón, y sabe que la mayoría de los juguetes terminan siempre en el basurero. Obviamente, esto no justifica sus acciones, pero sí le da un buen acercamiento inesperado con los espectadores, más aún sabiendo que esta predicción resulta ser cierta en la siguiente película. Y saben, nunca había pensado en esto de esta forma, pero el oloroso Pete tiene motivos para ser malo, y de hecho, son comprensibles. Y no estoy hablando del argumento de ser abandonado por un niño en el futuro, sino de que este señor nunca fue comprado por nadie, y no porque hayan salido los juguetes espaciales como mencionó, sino porque era el juguete de un viejo que no hacía nada. Digo, Woody era el vaquero, Jessie la vaquera, Tiro al blanco el caballo, y él nada, solo el capataz. Y al nunca haber sido vendido, creía firmemente que el único propósito para el que podía servir era ser un juguete de exhibición, nada más que nunca podía hacerlo sin la ayuda de Woody, Jessie o los demás. La verdad es que nunca había pensado en eso antes, pero ahora que lo pensé, no jodas loco, qué tremendo villano. Y por todo lo que trae consigo, se lleva el puesto 4. Ah, sí, ¿y viste la escena post-créditos en la que quiere sacar plan con las minitas para que salgan en la próxima peli? ¡Qué viejo sorete! Pero en el puesto 3, posiblemente el mejor homenaje a un villano de cualquier película de Pixar: Auto de Wall-E. Y por supuesto, una de las obras maestras en el catálogo del estudio debía tener a uno de los mejores villanos. Auto es mucho más que un personaje estático, es un reflejo de los defectos humanos y representa tanto los errores del pasado como la pérdida de la humanidad. En la película él cumple el rol de villano, pues no solo es el personaje que se antepone a los deseos de nuestros protagonistas, sino también el personaje que intenta evitar a toda costa que la nave Axioma vuelva a repoblar la Tierra. Algo muy llamativo de este villano es su look visual, ya que no solo está fuertemente inspirado en HAL 9000 de 2001, una odisea en el espacio, sino que también, a pesar de tener un diseño simplista, llega a ser amenazante, poderoso y enigmático. Esto impulsado también por su voz robótica y monótona en absolutamente todos los doblajes. Pero lo que hace a Auto tan cautivador como villano y lo vuelve merecedor del puesto 3 es que sus motivaciones van más allá del odio, del deseo o siquiera de cualquier sentimiento, porque Auto, tal y como su nombre lo dice, es un robot programado para seguir automáticamente las órdenes de no regresar a la Tierra, ya que la vida en ella no es sustentable. Esto es interesante por dos motivos. Primero, que bien puede llegar a ser la representación de las personas que jodieron el planeta y que no quieren darle la esperanza de vivir. Y segundo, que esta motivación convierte a Auto en un personaje complejo, pues toda su maldad recae en que no puede tener otro pensamiento, pues así lo hicieron. Aquí obviamente volvemos al villano de Odisea en el espacio y nos damos cuenta que Auto no solo comparte el look con HAL, sino también las motivaciones, siendo ambas máquinas programadas con tal perfección que terminan volviéndose las villanas nada más por seguir instrucciones explícitas. Sé que por estas razones muchas personas consideran que Auto no es para nada un villano memorable, pues entre comillas, solo hace lo que le dijeron. Pero para mí, eso es justamente lo que lo hace especial, por fuera de todos los villanos del estudio. Wall-E tiene un mensaje ambiental y social profundo sobre la importancia de cuidar el planeta y no perder la conexión humana. Auto como villano contribuye a la transmisión de este mensaje al representar las consecuencias negativas de la complacencia y la pérdida de dirección ética, siendo este mensaje mucho más importante hoy en día que estamos en el auge de la dependencia de la inteligencia artificial. Tal vez lo único en lo que sí puedo estar de acuerdo es que su final es de lejos tonto, pues el hecho de que de pronto y luego de la pelea con el gordito se le destape la caja y se nos revela que siempre pudo ser desactivado me parece inverosímil y hasta conveniente. Pero ignorando eso, lo cual casi siempre hago cuando veo Wall-E, Auto sigue siendo uno de los villanos más peligrosos que Pixar ha creado. Y al igual que su película en el top de películas de Pixar, se lleva merecidamente el puesto 3 de la lista. Y en el puesto 2, ¿qué pasaría si Hitler fuera un peluche? Lotso de Toy Story 3. Y no me importa lo triste que sea la historia de Gabi Gabi, lo lamentable que sea el oloroso Pete, lo chistoso que sea él el pollo o lo trastornado que esté Sid.
Lotso para mí siempre será el mejor villano de toda la maldita franquicia de Toy Story. Este tierno oso con aroma fresa da la bienvenida a Woody y sus amigos al jardín de infantes Sunnyside antes de revelar la verdadera malicia detrás de su personaje. Un dictador hecho y derecho que gobierna Sunnyside con puño de hierro luego de haber sido abandonado años atrás por su antigua dueña. Aunque inicialmente se presenta como un oso cariñoso, su benevolencia es solo una fachada para esconder su oscuro pasado, y luego de sentirse abandonado, quiere que los demás juguetes sientan lo mismo, estableciendo una jerarquía cruel con las habitaciones oruga y mariposa como metáforas de la opresión y libertad. Hablemos de su presencia, y a pesar de su look afable, Lotso logra transmitir la vibra de todo un villano. Su control autoritario sobre los juguetes crea una presencia temible, respaldada por los juguetes más fuertes de la guardería. Su voz grave, acompañada de sus sabias palabras, le dan un aire de jefe totalitario que hasta ahora ningún villano de Pixar ha podido igualar, y su historia de fondo acompañada de su historial de cosas hace que no solo lo entendamos, sino que también podamos sentirle miedo. En su lista de pecados está el haber torturado juguetes, haberlos secuestrado e incluso si contamos su intento final, el haberlos dejado morir. Pero eso sí, lo que ciertamente coloca a este villano en un puesto tan alto es su profunda conexión con el pasado. Su tragedia personal en la que fue reemplazado por su dueña original, Daisy, desencadena una cascada de emociones y resentimientos que dan forma a su carácter, y este trasfondo trágico ofrece una explicación a sus acciones y motiva su deseo de control y dominio en Sunnyside. Y ojo, énfasis en explica, porque jamás nada de lo que pasa en la peli justifica de alguna manera lo que hace. Mediante sus profundas heridas de abandono, Lotso proyecta su dolor en una narrativa manipuladora para ganar simpatía. Y al final de la película muestra su verdadera maldad al abandonar a los juguetes en una trituradora de basura, ignorando las súplicas de clemencia de Woody a pesar de haber sido salvado por él. Y esta escena, esa mera escena, subraya la naturaleza irredimible de Lotso y lo establece como un villano memorable, situando el castigo final de estar amarrado a un camión por el resto de su vida como uno más que merecido. Como segundo puesto de este top, es un personaje con una psicología compleja, que tiene la habilidad de proyectar sus propias experiencias de abandono y desconfianza en los demás, tal y como hizo con Bebote y Risas en su momento, distorsionando la verdad para convertir a Daisy en la villana y justificar su propia traición. Es una representación fiel de un gobernante totalitario al que no le importa nada más que su propio bienestar y sigue siendo hasta ahora uno de los villanos más crueles que Pixar ha podido imaginar, con una escena flashback completamente cargada de emociones y un desenlace más que satisfactorio. Y es por eso, y muchas razones más, que se lleva el nada envidiable puesto 2 del top. Y con eso, hermanos míos, hemos llegado a la parte más importante del video, revelar quién es el puesto 1 de la lista. Y como todos ya lo conocen, no hace falta presentarlo con su nombre, solo decir que es muy grande, es muy malo y es muchísimo para Mr. Increíble. Hablar de Síndrome no es solo hablar del villano más carismático de todo Pixar de lejos, es hablar del villano que más asesinatos ha cometido, del villano más realista de todo el estudio, del villano con el mejor pasado de todos, y puedo seguir, O bueno, no, la verdad que no, pero igual, todo eso es más que suficiente. La historia de Síndrome se la saben todos. El niño prodigio que quería llegar a ser protegido de Mr. Increíble, pero que gracias a su rechazo y su arrogancia, y que este haya provocado que casi lo metan en la cárcel, termina teniéndole un odio tremendo a él y cada uno de los superhéroes, ocasionando que cuando crezca se convierta en una de las personas más detestables de todo Pixar. En primer lugar, Síndrome se distingue por su ingenio y habilidades. Desde una edad temprana mostró un intelecto excepcional y una gran destreza tecnológica, lo cual lo llevó a convertirse en un supergenio malvado capaz de construir un arma que destruya al planeta. En segundo lugar, como dijimos antes, el tipo es carisma puro porque no solo llega a entender cómo funcionan los superhéroes y se aprovecha de esto para burlarse de ellos, sino que cada vez que habla o lanza alguna frase, esta tiende a volverse icónica al instante. Y en tercer lugar, el diseño. Decime que no has visto Síndrome y no te has vuelto siquiera un poquito homosexual. Exacto, no puedes. Mira ese estrafalario peinado de lado, su traje con esquema de colores blanco y negro, esos guantes geniales, esa capa llamativa y esos ojos penetrantes y espeluznantes. Digo, no sé, pero es una versión realmente original y peculiar del aspecto de un villano para una película de superhéroes. Lo bueno de Síndrome es que a pesar de ser malo con razones, estas están ligadas directamente con el personaje principal, lo cual añade capas de tensión a la trama. Y la verdad, a pesar de ser un completo genocida, es fácil llegar a empatizar con él debido a su pasado. Lo más interesante del personaje es su plan, ya que no solo se dedica a ser el mayor asesino de superhéroes matando a todos los que puede encontrar, sino que también se propone vender inventos a la población con el objetivo de crear igualdad a través de la mediocridad y que nadie extrañe a los supers.
También es un gran estratega, pues se aprovecha de la debilidad más grande de los superhéroes, la añoranza por su pasado, para poder atraerlos a su isla, tenderles la trampa y finalmente asesinarlos. Pero sin duda, la mejor parte de su plan, no solo por lo macabro, sino por lo ridículo, es cuando manda al robot a la ciudad para poder fingir ser un superhéroe y fingir derrotarlo. Todo por querer ser mucho mejor que Mr. Increíble. A él no le importa la responsabilidad del superheroísmo, solo le importa la gloria y la fama que lo acompaña. Algunos pueden argumentar que su fallo más grande es el haber tenido confianza en sí mismo y que gracias a esto no solo se haya muerto, sino que también le haya devuelto la vida a Mr. Increíble. Digo, si Síndrome no le daba chamba, Mr. Increíble hubiera seguido deprimido y desempleado y posiblemente ese hubiera sido un mejor castigo. Pero obvio, como Síndrome quería matarlo en persona, la cagó y por eso se murió. Pero tío, eso es parte del personaje y parte de lo que lo hace tan icónico. Síndrome es una genial sátira sobre la actitud infantil y los peligros del fanatismo extremo, así como un testimonio de lo que puede pasar si alguien inmaduro obtiene poderes ilimitados. Y si bien de la muerte en DreamWorks puedes aprender a valorar la vida, de él puedes aprender qué no hacer de encontrarte en una situación como esa. Prácticamente, es el villano que junta todas las cosas malas de los villanos de Pixar. La obsesión, la ira, la venganza, la estupidez, la inteligencia. Tío, es simplemente perfecto. Se pueden decir muchas cosas más de este personaje, pero si me tuviera que quedar con una sola de ellas, obviamente me quedaría con que es el único villano de Pixar que me ha generado todas las emociones en su película. La odié por querer matar a los hijos de Bob, me cagué de risa con sus frases, le tuve miedo cuando reveló su plan de asesinar a todos los supers, empaticé con él al ver los fragmentos de su pasado, pero sobre todo, lo amé por lo carismático que es, llegando a representar tanto una amenaza como también lo mejor que te puede ofrecer esta gran película. Y es con este, el mejor villano de todo Pixar, con el que acabamos este top del carajo. Y bueno, como ya terminamos el video, toca revelar la peli que no tuvo villano. Y si estuviste atento, te habrás dado cuenta que la única peli que no se mencionó fue Buscando a Dory, la que me parió. Sí, ya sé que intensamente fácil que tampoco debió contar, pero igual que el concepto de villano invisible, me gustó. Y por eso, la puse. Buscando a Dory, por otro lado, es una cagada, no la veas. Y si me decís que el calamar ese que aparece 2 minutos al inicio es villano, no amigo, estás loco. Igual si llegaste hasta acá, unas gracias por ver el video completo. Más gracias todavía, porque estoy seguro que ya te suscribiste para ver el mejor, peor a mejor que habrás visto en tu vida si llegamos al medio billón. Y sobre todo, déjame en los comentarios qué villanos de qué estudio deberían estar en el próximo video. ¿Son Animation, Illumination, Disney y sus 66 villanos? No me importa. Este mes se hace de todo. Menos el peor a mejor de video brinquedos, que eso nunca lo quiero hacer.